Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde las afueras del Capitolio Nacional, que cuenta con una atractiva iluminación para todos los visitantes. Gran actividad legislativa esta semana, pues se aprobó el Acuerdo de Escazú y avanzó la iniciativa que regula el consumo del cannabis para uso adulto. Con estas y otras noticias los quiero invitar para que conozcan nuestros titulares. Bienvenidos. Aprobado Acuerdo de Escazú, ambientalistas contarán con nuevos instrumentos para su protección. Habrá mayor participación de las comunidades en proyectos ambientales. Avanza jurisdicción agraria y rural. Campesinos tendrán seguridad jurídica. Continúa su tránsito proyecto que regula el consumo del cannabis de uso adulto. Tras visita a base militar de Tolemaida, congresistas ratifican compromiso de las fuerzas militares con la paz total. Madres comunitarias serían contratadas mínimo por un año gracias a proyecto de ley. Se aprobó en último debate el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú. La iniciativa, a la cual solo le resta la conciliación para convertirse en ley, busca mayor información en temas de medio ambiente y la protección de los líderes ambientales, entre otros aspectos. Es importante tener en cuenta que Escazú establece un sistema de información ambiental, un informe sobre el estado del medio ambiente cada 5 años, participación de las comunidades en proyectos que pueden afectar el medio ambiente. Se podrá acudir a tribunales para disputas de tipo ambiental, defensa y protección de los líderes ambientales, respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades. Sacamos adelante este proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú permitiendo el acceso a la información, la discusión amplia y abierta en materia ambiental en todos los territorios de Colombia, pero también va a permitir una justicia especial en materia ambiental, garantizar la vida, la dignidad de nuestros líderes y lideresas sociales. Es una gran apuesta que le hace el Congreso de la República. Nosotros tenemos enormes problemas de seguridad con nuestros líderes ambientales, tenemos problemas de disponibilidad de información de parte de los proyectos que se realizan en los territorios y este acuerdo lo que busca es generar instrumentos adicionales para que todo esto pueda mejorar en nuestro país. Colombia entra a un acuerdo donde se ratifica un compromiso de defensa de la vida de los líderes sociales, fundamentalmente de los líderes ambientales, más en un país donde ejercer esta lucha por la defensa del medio ambiente ha costado vidas. Se espera la conciliación para que este proyecto sea ley de la República. Y una buena noticia para los campesinos del país, porque la Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto que crea la jurisdicción agraria y rural. La iniciativa busca garantizar los derechos de las y los campesinos, así como su seguridad jurídica y la productividad. La jurisdicción agraria y rural busca que todos los actores del campo accedan a la justicia de forma efectiva, además que resuelvan sus problemas de forma pacífica. La nueva jurisdicción cuenta con herramientas, rutas y mecanismos efectivos. El proyecto estratégico para avanzar en la reforma agraria y la paz total determinará un nuevo tribunal a la par de las altas cortes del país, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, entre otras, para dar solución a los conflictos de tierra en Colombia a través del acceso a la justicia. Se garantice que esos, sector tan importante del campesinado colombiano, de los empresarios, de todos los que tienen que ver con la tierra, pues tengan una jurisdicción para que resuelvan los conflictos de interés como se deben resolver a través de decisiones judiciales. Pero de igual forma también dándole cumplimiento a los acuerdos de paz, que creo que es fundamental que esta jurisdicción agraria permita de manera más ágil resolver los conflictos agrarios que se presentan en el país. Es decirle a los territorios más apartados que van a tener la oportunidad de tener una jurisdicción en el cual ellos puedan solucionar y dirimir las dificultades que en los territorios se tienen. Que se paga una deuda histórica con el campesinado. Desde hace más de 100 años que no hay jurisdicción agraria, que no hay jueces para el campo. El proyecto aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes ahora pasará a su segunda cita en plenaria. A propósito de campesinos, buscamos la reacción de los representantes tras la firma del acuerdo entre el gobierno y Fedegan para comprar cerca de 3 millones de hectáreas de tierra productiva. Luego del acuerdo entre el gobierno nacional y Fedegan para la compra de tierras, algunos representantes a la Cámara que han visto con buenos ojos este anuncio han manifestado algunas preocupaciones. La preocupación que existe hoy en día, aparte de la adquisición de los recursos para adquirir los 3 millones de hectáreas, es los recursos para la inversión en esas tierras.
en tecnología, en abono, en fertilizantes, lo que cuesta trabajar 3 millones de hectáreas. Es un gran anuncio, histórico por demás, porque es el anuncio de compra de millones de hectáreas para que con dineros públicos podamos también acceder a tierras y que esas tierras, que en muchas partes son improductivas, puedan ser parte para cultivos. Es algo que beneficiaría a los campesinos que no tienen tierra, porque además de comprar las tierras, tienen que darle las herramientas financieras y técnicas para que esas tierras sean productivas y se cumpla con el objetivo de verdad que haya una productividad para el bien del país. En el acuerdo quedó establecido la metodología del proceso de la compra de tierras. Y la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto que busca regular el consumo de cannabis para uso adulto. El proyecto, que avanzó por primera vez a tercer debate con 103 votos a favor, busca eliminar la persecución y estigmatización por el consumo recreativo de la planta, acabar con las bandas de narcotráfico y lograr ingresos tributarios por su comercialización. El debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto es un debate importante, en primer lugar, porque reconoce un hecho fundamental, y es que el consumo existe, pero ese consumo se hace problemático cuando está convertido a la ilegalidad, cuando el consumidor tiene que ir a un lugar peligroso a comprarle a personas peligrosas un producto que no sabe de dónde viene. Por lo tanto, al legalizar esto, lo que podemos lograr es que el mismo Estado controle la venta, controle además los impuestos y que al usuario se le pueda garantizar un producto de buena calidad. Una posibilidad económica para el campo colombiano. Fíjese, el cultivo de cannabis hoy en Colombia genera los mismos empleos que un cultivo de flores, entre 16 y 22 empleos directos por hectárea. En la discusión se incluyó un artículo que obliga a una reglamentación que permitirá que los entornos escolares estén libres del consumo. La ley restringirá el porte y consumo de cannabis o sus derivados en entornos escolares y podrá limitar el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos y zonas comunes. La iniciativa pasa al Senado y se necesitarán 8 debates para convertirse en ley. Los departamentos de La Guajira y San Andrés fueron los más afectados por el paso del huracán Julia. Sus habitantes piden colchones, frazadas y alimentos. De igual manera, los representantes de estas regiones piden intervención por parte del Gobierno Nacional para dar una pronta respuesta a estas peticiones. El paso del huracán Julia por el Caribe colombiano dejó más de 65.000 damnificados. En tan solo el departamento de La Guajira hay más de 20.000 familias afectadas. El departamento de La Guajira fue declarado en calamidad pública. Magdalena, Bolívar y Atlántico son otros departamentos seriamente afectados. Río Frío, Río Sevilla y Río Tucurinca. Pedimos una intervención pronta para salvaguardar a todas esas familias de los corregimientos por donde pasan estos ríos. Bueno, en Cartagena llovió aproximadamente 3 días de seguido. Las familias, hay varias que están damnificadas, que no pueden salir de sus casas y de sus viviendas y que se les metió el agua. El sur del departamento del Atlántico no aguanta más. Necesitamos del gobierno nacional que puedan ponerle el pecho a la situación que hoy está viviendo el departamento del Atlántico. Aunque los daños en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no fueron tan fuertes, desde la Cámara de Representantes hacen un llamado al gobierno nacional. En caso tal de que llegue un huracán categoría 5, ¿dónde están los albergues? En San Andrés no hay albergues, por ejemplo, y los de Providencia son insuficientes. ¿Cómo vamos a hacer para evacuar? ¿Dónde ya hay contacto con los países más cercanos del archipiélago si hay que evacuar? ¿Qué aerolínea nos va a colaborar? También durante esta segunda temporada de lluvias, el IDEAN recomendó especial atención a los ríos Magdalena y Cauca, en las cuencas hidrográficas a lo largo de la región pacífica y en los ríos que descienden del piedemonte de los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo. Y precisamente en el marco de la paz total, representantes del pacto histórico visitaron la base militar de Tolemaida para ratificar el compromiso y el respeto por los derechos humanos de las fuerzas militares y ponerse en las botas de nuestros héroes de la patria.
La base militar de Tolemaida recibió este fin de semana un grupo de congresistas en lo que se llamó En Nuestras Botas, una jornada para conocer las capacidades institucionales de las fuerzas militares. Se constituye en el acercamiento pleno del Congreso de la República, sobre todo de la bancada del presidente Gustavo Petro, con el Ejército Nacional, con su cúpula, con las personas que han dirigido toda la historia de las fuerzas militares. El ejercicio permitió conocer más a fondo al Ejército Nacional de Colombia, desde el apoyo en la construcción de puentes y vías terciarias hasta la atención integral de las comunidades más apartadas de la Colombia profunda. Promover las políticas de nuestro presidente en donde hay una intención de lograr alcanzar la paz total, la cual la seguiremos buscando con el entrenamiento que hacemos acá, pero con el acompañamiento desde el Congreso en todas las políticas públicas. Todas las acciones afirmativas que han hecho por Colombia. Hay muchos retos importantes que hay que seguir trabajando, seguir avanzando. Para llevar desarrollo al territorio. Ellos tienen varias líneas que a nosotros nos interesa, el tema de infraestructura, el tema social, el tema de seguridad. A nosotros nos interesa fortalecer en esos 170 municipios, pero también en los 1.103 municipios del país, que el ejército no solamente haga presencia con un fusil, sino que haga presencia con desarrollo. Aquí hay unos programas de real importancia para nuestros territorios que no los conocíamos y le queremos decir a los colombianos que apoyemos al Ejército Nacional. Según los representantes, el propósito de paz total en el que se encuentra empeñado el gobierno nacional requiere de la participación activa de las fuerzas militares. A propósito de esta visita, el presidente de la Cámara, David Racero, hace un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y reitera que están en la línea de la paz total del presidente Gustavo Petro. En una de sus intervenciones hacia el Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro les decía que este era el momento de aprender mutuamente, que era el momento de dejar tanto prejuicio heredado. Durante décadas, la izquierda vio al Ejército Nacional como el instrumento opresor de la clase política dirigente en contra de su pueblo, mientras que al Ejército les enseñaron, les metieron en la cabeza que cualquier persona de izquierda era el enemigo interno, el terrorista, el bandido. Soy un convencido que es el momento de hablar con todos los sectores, que no podemos hablar de cambios si en el proceso mismo no nos cambiamos a nosotros. Es por eso que como bancada del Pacto Histórico decidimos dar el primer paso, visitando el principal fuerte del Ejército Nacional, la base militar de Tolemaida. En articulación con el comandante mayor de las fuerzas militares, el general Giraldo, y con el acompañamiento y agradecimiento profundo al comandante del Ejército, el general Ospina, recorrimos durante todo un día las diferentes instalaciones del Frente Tolemaida, no solamente reconociendo la capacidad bélica que hace ser al Ejército uno de los mejores en América, sino sobre todo todas las demás capacidades en materia de investigación, en apoyo humanitario, su capacidad en obra civil que le hacen hacer puentes en menos de 72 horas por más de 60 metros, todo ello en función de transformar la realidad de nuestros territorios. Reconocemos que desde el soldado más raso hasta el alto comandante tienen muy claro el enfoque de paz total del presidente Gustavo Petro. Seguro este será el primer encuentro de muchos que vamos a tener para recuperar la confianza perdida. Es el momento de la unidad y la reconciliación y nuestra mayor victoria será la paz total. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En primer debate fue aprobado un proyecto de ley que busca dejar en firme el ingreso base de cotización a la seguridad social de más de 8 millones de trabajadores independientes en el país, subsanando así un vacío jurídico. De esta manera se busca restablecer el monto sobre el cual se paga el ingreso de base de cotización para que siga siendo el 40% y para que se haga de mes vencido. Varias medidas para modificar la Ley de Servicios Públicos vienen contenidas en una iniciativa en cabeza del representante Alfredo Dape Cuello. Las facturas de los servicios públicos no se unifiquen en un solo recibo. Aseo, agua, luz, alumbrado público, todo en una sola. Si no la paga, le cortan los 4 servicios. Creo que al usuario hay que anunciarle el día, la hora y el motivo por el cual se le va a suspender el servicio para garantizar la presencia si ese usuario tiene reparos de amparos constitucionales. El representante Cristóbal Caicedo acompañó el inconformismo de los estudiantes del Servicio de Aprendizaje SENA en Buenaventura ante el incumplimiento por la falta de un lugar adecuado para su formación. La comunidad educativa del SENA en Buenaventura salió a marchar invitando a toda la comunidad reclamando que el contratista le entregue la edificación del SENA que ya tiene 7 años de estarla construyendo. Hay un atraso inmenso
y quieren tener ya sus salones para recibir las clases, salones adecuados donde se puedan recibir las clases. Se radicó un proyecto de ley que busca beneficiar a los cultivadores de cafés especiales. Les manifestábamos a los antioqueños y a los emprendedores de los cafés especiales, a jóvenes y a campesinos, que íbamos a radicar este proyecto para crear el fondo Emprender, donde hay diferentes líneas investigativas, de crédito, de comercialización y de promoción de los cafés especiales, tanto a nivel interno como externo. La salud pública en el departamento del Guainía ya no tiene lugar para recibir una queja más por parte de la ciudadanía. Tenemos resguardos y comunidades muy apartados del municipio de Iniria, donde escasamente llega la salud. Estamos sufriendo, nadie nos atiende, nadie atiende a la población indígena. No hay un servicio de calidad. Queremos que nuestro hospital vuelva a ser departamental y se acaben los mediadores, que son los que están acabando con la salud del Guainía. A continuación les presentamos la actividad legislativa del presidente de la Cámara, David Racero, en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Inició la plenaria de la Cámara rindiendo un homenaje especial a Totola Momposina, la maestra del folclore colombiano, la cual recibió la máxima condecoración otorgada por la Cámara, la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Visitó con la bancada del Pacto Histórico la base militar de Tolemaida para conocer y compartir con nuestras Fuerzas Armadas parte de la agenda de la paz total impulsada desde la Presidencia de la República. En plenaria de Cámara presidió la aprobación del Acuerdo de Escazú junto a la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. También aprobó en Cámara el proyecto que regula el cannabis para uso adulto, grandes triunfos de los movimientos ambientalistas y sociales en Colombia. Y finalmente radicó 2 proyectos de ley presentados por el Ministerio de Cultura y en compañía de la vicepresidenta Francia Márquez, en una celebración llena de colores, expresiones artísticas y diversidad. Uno de los proyectos de ley busca cambiar la denominación de este ministerio por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y el otro resignifica el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Ancestral. Para buscar compromisos institucionales que contribuyan a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y reducir el hacinamiento, la Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia pública en Puente Aranda, en Bogotá. En la URI de Puente Aranda hay 125 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad es para 80. El sobrecupo es del 56%. En las celdas de la Sijín, también en Puente Aranda, tienen 195 detenidos, lo que corresponde a un hacinamiento del 116%, ya que solo debería albergar 90 reclusos. Esta misma situación se replica en todas las estaciones de policía y en las URIs de la ciudad. Vamos a fortalecer el sistema de información CICIPEC, que es el sistema de información para todas las personas privadas de la libertad. Vamos a poner a andar 3 proyectos de ley sobre la alternatividad penal. Vamos a pedir al Ministerio de Hacienda más presupuesto. Ante la grave situación, la comisión hizo un llamado al gobierno nacional para que den solución inmediata y real al problema del hacinamiento, ya que el criterio fundamental debe ser la dignidad humana. En ese sentido se expuso las problemáticas, el esfuerzo de la institución a partir de respetar los derechos humanos, pero sobre todo la dignificación de estas personas privadas de la libertad. Creemos que hoy es más que justo que la política que adelanta el Ministerio de Justicia frente a todo el sistema penal y carcelario pueda tener un pie en el acelerador para mejorar eficiencia. La comisión seguirá trabajando para mejorar las condiciones de los reclusos del país. Y esta es una buena noticia para las madres comunitarias, pues la Comisión Séptima aprobó el proyecto que les brinda mayor estabilidad laboral. La iniciativa busca beneficiar a los niños y niñas de hogares de bienestar familiar. El periodo más largo que hemos tenido es de diciembre 1 del 2020 hasta el 31 de julio del 2022, como también hemos tenido periodos de contratación de un mes. A 3 meses, a 6 meses, entonces sería tiempo que ya nos
nos normalizaran todo. Y esto se ven si nosotros quedamos cruzadas de brazos, no tenemos ni siquiera seguridad social. Por este motivo, el proyecto de ley que pasó su primer debate direccionaría a los operadores intermediarios del ICBF a garantizar estabilidad laboral a las madres comunitarias. Que venían siendo contratadas por 2, 5 o 8 meses, buscamos que el proyecto se garantizara la anualidad de su contratación, pero a su vez la estabilidad de los niños, digamos, en ese proceso de acompañamiento y de cuidado que tienen estas madres comunitarias. Vamos a tener que lograr superar esa intermediación, pero por ahora buscar ciertas garantías y en este caso a las madres comunitarias para que no les salgan con el cuento que por requisitos, digamos, de estudio, las terminen dejando por fuera de las labores que siempre han prestado. Durante el debate se incluyeron otros beneficios para mejorar la contratación de las madres. Que haya contratación preferente para las madres comunitarias que traen una trayectoria laboral en el bienestar familiar. Y la segunda proposición, que el Ministerio de Educación brinde capacitación a estas madres para que se dé una mejor atención a los niños sin que esta capacitación sea un requisito para la contratación laboral. El proyecto buscaba inicialmente la contratación indefinida de las madres comunitarias, pero por temas legales se logró por lo menos a 1 año. La iniciativa pasa ahora a estudio de la plenaria. John Contreras, noticiero de la Cámara, Voz de las Regiones. También hay buenas noticias para los empleados, porque avanzó en la Comisión Séptima un proyecto que permite flexibilizar el horario laboral de personas con responsabilidades familiares. La idea de la iniciativa es abrir la puerta para que los empleados, en su mayoría mujeres, que tienen estos compromisos ineludibles en el hogar, puedan acordar cambios de horario en sus trabajos. Armoniza tanto el mundo laboral como el mundo familiar para aquellas personas que tienen a su cargo, por ejemplo, el cuidado de niños, de niñas, de abuelos o de personas con discapacidad. Van a poder acordar con su empleador cómo distribuir las horas o el horario laboral. Este proyecto en ningún momento disminuye ni un segundo la jornada laboral, solo se flexibiliza y sobre todo se pide a los empleadores sensibilidad social para que se pueda convivir entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares. Aunque hubo consenso durante el debate, se dejaron algunas recomendaciones. Es un buen proyecto, sin embargo hay que armonizarlo teniendo en cuenta que este proyecto no puede convertirse en una barrera para aquellas mujeres que tienen hijos. Cuando le hagan la entrevista no comienza a hablar de que tiene hijos y más bien el empleador diga no la contrato por esta restricción. El proyecto pasa a segundo debate y queda pendiente una proposición para incluir dentro de este beneficio a los integrantes de la fuerza pública. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Recuperar uno de los tesoros más importantes para la cultura y la ancestralidad colombiana es lo que pretende un proyecto de ley radicado por el representante Heráclito Landines. Darle cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la repatriación del tesoro Quimbaya será su principal objetivo. El tesoro Quimbaya es una colección de piezas precolombinas de oro, hechas en oro por la cultura quimbaya que habitó el eje cafetero. Esas piezas de oro, que son 122 piezas de oro, fueron regaladas de manera ilegal por un presidente encargado que se llamaba Carlos Holguín a la reina de España, María Cristina. La representante Julia Miranda convocó a parlamentarios de América Latina para reunir experiencias frente a la emergencia climática y el aumento de los fenómenos meteorológicos en el planeta. Nosotros aquí en Colombia inauguramos una comisión accidental de bosques y cambio climático y tenemos varias propuestas legislativas, entre ellas apoyar el presupuesto del sector ambiente para fortalecer su capacidad para implementar políticas contra el cambio climático, además regulación sobre los bonos de carbono. Por iniciativa del representante Ramiro Ricardo Huelvas, en Oveja Sucre se llevará a cabo este viernes 14 de octubre una audiencia pública denominada Pacto con Montes de María en la búsqueda de beneficios para la comunidad. Que nos permita recoger insumos importantes para construir el Plan Nacional de Desarrollo, una hoja de ruta que nos permita a nosotros mejorar la calidad de vida de las personas y llevar prosperidad a Montes de María en materia de vías rurales, de vivienda rural, de saneamiento básico, conectividad, agua potable, medio ambiente y turismo. Un
proyecto de ley que busca beneficiar a los jóvenes del Guaviare con la creación de la Universidad de La Paz para su región, nos contaron cómo los apoyaría en su futuro. No solo trae desarrollo económico para el departamento, sino también oportunidades para jóvenes campesinos que desean superar sus conocimientos. Este proyecto espera beneficiar a más de 22.000 estudiantes de la Media Colombia. Estamos proponiendo la Universidad del Sur de Colombia, una universidad para la paz, con sede principal en la ciudad de San José, en el departamento del Guaviare. Esperamos que con el apoyo del gobierno del presidente Petro, con el apoyo del ministro de Educación y desde luego con el apoyo del ministro de Hacienda, que permitan asignarle los recursos respectivos. En medio de varios actos culturales, la bancada del Pacto Histórico radicó el proyecto que busca modificar el nombre del Ministerio de Cultura. A ritmo de comparsas, teatro y tambores fue radicado un proyecto para que la cartera de Cultura sea nombrada como el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes, y también modificar el concepto de economía naranja del gobierno anterior por el de economías culturales y creativas. Así que como presidente de la Cámara, un orgullo también recibir estos dos proyectos que tienen una connotación profunda, simbólica, pero política detrás, que habla muy bien de nuestra agenda de cambio, de nuestra agenda de transformación, y de que en verdad nos estamos tomando en serio reescribir una nueva historia para las mayorías, para la diversidad, para lo multicolor. Por su parte, la ministra de Cultura celebró la radicación de esta iniciativa y que sea el inicio para que el país sea una potencia cultural y artística. El proyecto de ley que incluye dos partes. La primera, cambiar el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. El otro es cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La jornada de erradicación terminó con una explosión cultural de danza y canto de varios géneros musicales, lo que es un primer paso para establecer una nueva agenda cultural en torno a la diversidad. Más de 10.000 galleros marcharon esta semana contra una ley que hace tránsito en el Congreso y que busca prohibir las peleas de gallos. Por eso hablamos con líderes y representantes sobre esta iniciativa. Miles de galleros se dieron cita esta semana para alzar su voz de protesta contra la prohibición de las peleas de gallos que se adelanta en el Congreso. ¡Respeten nuestros derechos! Porque nosotros tenemos un derecho constitucional de la libre expresión cultural y esta es la cultura nuestra. Están atropellando a 290.000 familias de los estratos 1 y 2, que son personas vulnerables. En los proyectos de ley que hacen trámite en el Congreso se establece que de llegarse a aprobar la prohibición, el gobierno nacional tendría que buscar alternativas de empleo para quienes se dediquen a esta actividad. Es imposible que en este momento el país pueda generar 300.000 empleos para estas personas. Ese es un engaño. Como representante del pueblo afrocolombiano, tengo que levantar mi voz y decir que estos proyectos de ley no pueden venir disfrazados de mentiras, decir lo que no hacen en las peleas de gallo. Necesitamos concientizarnos de que se necesita una regulación, pero la prohibición no es el camino. Y representantes que están en contra de las peleas de gallos aseguran que se deben analizar salidas. Yo creo que ante una situación de tanto desempleo que hay en Colombia, dejar desempleado así nomás a familias que dependen de eso requiere un análisis y un estudio con calma. Desde la Cámara de Representantes se analiza si se adelantan diferentes audiencias públicas para analizar su verdadero impacto. Llegamos al final de nuestra emisión. Los dejamos con la invitación que hacen los representantes de las regiones, donde se realizan las ferias y fiestas este fin de semana. Los esperamos el próximo jueves en el noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. Feliz noche. Quiero invitar a todos los colombianos este puente festivo para que disfruten el Festival Nacional de Gaita en el municipio de Oveja, Sucre, para que disfruten grupos profesionales y aficionados. Y así impulsamos el talento de nuestros niños y jóvenes. Hola mi gente, este fin de semana estamos de fiesta en los Llanos Orientales. Encuentro Mundial de Coleo, 26 años, bodas de plata. También tenemos Festival del Retorno en Alcasillas, 13, 14, 15 y 16. Hágale, lo estamos esperando allá en el departamento del Meta. Invitar a los colombianos a que nos acompañen en Caquetá a la feria número 59 de Expo Caquetá, la Feria de Florencia, que se llevará a cabo el próximo 14 al 17 de octubre, donde contaremos con exposición equina, bovina, ganadera
y también con concursos como la vaca lechera, que es tradicional en nuestra región. Del próximo 13 al 16 del mes de octubre estaremos en el municipio de Girardot, en Cundinamarca, haciendo la feria más importante que tiene el departamento, Expo Cundinamarca, donde estaremos mostrando todas las manifestaciones gastronómicas, artísticas, culturales de nuestro departamento. Los congresistas también hacen un llamado a los ciudadanos para que disfruten de estas fiestas con responsabilidad, sin excesos y en paz.